Hola chicos, muy buenos días o muy buenas tardes. Nosotros tenemos para trabajar para este examen lo que es el tema de los iones. Para nosotros recordar qué es un ion debemos tomar en cuenta lo que son los átomos, ya que los iones parten de los átomos. Sabemos que el átomo es la mínima parte de la materia. Sabiendo entonces esto, que es la mínima parte de la materia, entonces todo tiene átomos. Y ya a esto le añadimos nosotros que tenemos diferentes representaciones de la materia que lo llamamos en los diferentes estados, los básicos, líquido, sólido y gaseoso. Pero entonces, ¿cómo son los iones si son los mismos átomos? Bueno, es una forma de representar ese átomo. Para eso entonces vamos a repasar de que los átomos tienen una forma. Recordemos que esta forma es la de Rutherford, la que, por así decirlo, es la más conocida, en la cual nosotros tenemos un núcleo que tiene protones y neutrones y tiene una zona extranuclear llamada electrones. Nube electrónica que tiene electrones. ¿Cuántos electrones existen por átomo? Existe la cantidad necesaria para que ese átomo sea estable. A su vez, entonces, cada elemento químico es un átomo diferente. Por eso es entonces que nosotros vemos en tabla periódica que cada elemento tiene su lugar específico. ¿Cómo sabemos nosotros cuántos electrones tiene un átomo? Muy sencillo, por ese número negrita que aparece en la tabla periódica. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, del átomo del hierro, tiene el número 26, quiere decir que tiene 26 electrones. Para eso nosotros hemos trabajado una fórmula base, donde esos átomos neutros, los protones, son igual a los electrones igual a la Z. Esa Z para nosotros es el número atómico, es decir, ese número en negrita que aparece allí. A esto le agregamos de que A es igual a Z más N, es decir, la masa del átomo va a ser igual al valor de la Z más la cantidad de neutrones. Protones y neutrones nunca cambian en el átomo, es decir, sus valores siempre van a ser los mismos. El detalle entonces cuando nosotros hablamos de iones es que esta formulita nos va a cambiar, ya el protón y el electrón no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque resulta que los átomos, como los electrones son los que están afuera, pueden perder o pueden recibir, porque entonces tenemos elementos en los cuales ellos reciben los electrones para ser estables, es decir, sus propios no son como por así decirlo necesarios, sino que necesitan de otro para poder ser estables. Y es ahí entonces donde entran lo que son los compuestos. Ya nosotros sabemos que el compuesto es la unión de dos o más elementos. En dado caso también lo podemos manejar con dos o más átomos. Esos iones tienen dos representaciones, cationes y aniones. Los cationes los manejamos con los elementos metálicos de la tabla periódica y los aniones con los no metales. Entonces tenemos una gran gama de cationes porque son todos estos de acá más estos de acá. Recordemos que el hidrógeno está de otro color porque es un elemento que pertenece a los no metales. Entonces el hidrógeno más todo este bloque serían aniones. ¿Qué sucede con estos, que son los metaloides o metales de transición? Ellos pueden actuar como ambos, dependiendo a cómo le convenga. Pero entonces nosotros estos no los estamos trabajando este año, siempre nos basamos en la base. ¿Qué sucede con esta filita? Ya nosotros sabemos que esta filita son los gases nobles. Entonces los gases nobles no participan en la estructuración de iones, es decir, ellos siempre van a ser neutros. Los cationes los representamos con un signo más y los aniones los representamos con un signo menos. Los cationes pierden electrones y los aniones ganan electrones. Entonces, ¿cómo es posible que si pierde yo le tengo el signo más y si gana tiene el signo menos? Porque resulta que este signo se va en la representación de los electrones y sabemos que los electrones es de carga negativa. Entonces, si yo pierdo electrones, por ejemplo, nosotros tenemos, aquí el sodio, Na. Na para nosotros es metal, por lo tanto él debe representarse con un más. Pero ¿qué número le vamos a poner ahí? Vemos la valencia del elemento que aparece allí en la tabla. No se ubican siempre igual. Recuerden que dependiendo del modelo de la tabla periódica es donde se ubican. ¿Cómo podemos buscar la valencia? Bueno, aquí tenemos el croquis para saber entonces. Donde diga valencia es la ubicación. En mi tabla se ubica aquí abajito y es el número 1. Entonces el sodio va a ser más 1. Esta es la representación del sodio como ion. Pero como átomo neutro digo que el sodio es Na. Aquí es donde nosotros vamos a recordar una clasecita que ya hemos trabajado en el bimestre anterior, donde hablábamos de enlace químico.
Si buscamos esa clasecita, vemos que el sodio siempre le dibujábamos un puntito, un solo puntito se le dibujaba al sodio. ¿Por qué le dibujamos un solo puntito? Bueno, ahora está la justificación del por qué. Porque solo tiene la capacidad de compartir, regalar o ceder un electrón. Él tiene ese electrón allí, disponible. Si yo a ese sodio le uno el cloro, vemos que el cloro en esa clase que vimos hace unos mesecitos, tiene 7 puntitos. Entonces, 2, 4, 5, 6, me falta uno, 7. Ahí era donde nosotros hablamos de un átomo estable. ¿Quién agarraba la estabilidad? El que tenía más puntos, es decir, el que tiene más electrones toma los que necesiten para 8. Si yo tengo 7, me falta uno para 8. Entonces, este electrón pasa al cloro. ¿Cómo queda el sodio? El sodio queda sin electrones. Por eso pierde electrones. ¿Cómo me va quedando el cloro? El cloro ganó electrones. ¿Cuántos ganó el cloro? 1. ¿Cuántos perdió el sodio? 1. Entonces, si yo el sodio le hago su electrón en azul, lo quito y lo pongo aquí, entonces, ¿qué decimos nosotros? Que el sodio queda Na, voy a hacerlo aquí pequeñito, Na más 1, y el cloro me queda menos 1. Pero ¿cómo también podemos hacer esto? Simplemente con la valencia del elemento. ¿Cómo se justifica? Con el tema que nosotros vimos de enlace químico. ¿Trabajan todos los elementos? No. Recordemos entonces allí que por eso es que no participan los gases nobles, porque cuando hacíamos esta tablita de los puntitos, los gases nobles ya tenían sus 8 puntos. Entonces no necesitaban sacar de dónde más. Ahora, esta teoría, ¿cómo la manejamos nosotros en la práctica? Podemos representarlo de diferentes formas. Saben muy bien que me gusta mucho preguntar cuando lo encontramos mal escrito o cuando nosotros sabemos que existe un error. Entonces, dato curioso es que los elementos conocidos como gases nobles no pueden ser iones. Entonces, si esos elementos como gases nobles no pueden ser iones, hay que tenerlos como dato particular. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros? Como dato particular, que los metales son cationes. ¿Qué otro dato? Que los no metales son aniones. ¿Existen más representaciones? No. Y para estos dos tenemos la base de las valencias. Y claro está, ¿no? A esto le podemos agregar la escritura del elemento. Sabemos ya que si son 2 letras, mayúscula, minúscula, y si es una, solo mayúscula. Entonces, por ejemplo, yo les voy a pedir, identificar entonces, por ejemplo, los siguientes elementos como iones. Y yo coloco Li. También puedo colocar entonces, por allí puedo colocar P. ¿Qué debemos saber nosotros? Primero, Li se llama litio. El litio pertenece a los metales. Entonces, si es un metal, ¿qué recuerdo yo? Que el litio automáticamente va a ser un catión. ¿Cómo voy a escribir yo ese catión? ¿Cómo se escribe? Con el símbolo Li. Como es catión, ponemos un más arribita. ¿Y cuál es la valencia del litio? La busco en la tablita periódica porque ustedes todavía no se saben la tablita. Entonces, el litio, o todos, para que sepan, todos estos que de aquí, que son los alcalinos, son valencia 1 y todos los alcalinos tercios son valencia 2. Entonces, el litio sería más 1. Pero si yo les colocara a ustedes litio menos 3, ¿puede ser litio menos 3? No, el símbolo está bien. Pero el menos no puede ser porque es un metal y el 3 tampoco puede ser porque la única valencia del litio es 1. Vamos con la P. La P significa fósforo. Y el fósforo entra en los no metales. Me voy a la tablita periódica y yo encuentro aquí que ahora la P tiene 5, 4 y 3. Uy, Miss, tiene 3 números, 5,4,3.
Quiere decir que tiene 3 valencias el elemento. Trabaja con valencia 5, trabaja con valencia 4 y trabaja con valencia 3. Como es un no metal, ya nosotros sabemos que es un anión. Entonces ese fósforo, ojo, tiene diferentes formas de representarse. Yo puedo decir P-5, P-4 y P-3. Así lo puedo trabajar. ¿Puedo escribir otro número? No, porque solo podemos manejar los números que me aparecen en la tabla periódica conocidos como valencias. Entonces, ¿cómo puede estar el fósforo mal escrito? Porque yo coloco P más 3. La P mayúscula está bien, el 3 entra en los números, pero el signo más no es. Porque ya sabemos entonces que los no metales entran en aniones y siempre los vamos a tener con el menos. Esa es la regla principal y fundamental. Pero si por allí se coloca entonces la representación del calcio escrito como catión divalente, ¿sería verdadero o sería falso? Vamos a extraer de la oración. Calcio, símbolo Ca. Catión, metal, y el calcio es metal, entonces sí sería positivo. Ahora el divalente significa significa 2 y valente de valencia. Entonces buscamos en tabla periódica si el calcio tiene valencia 2 y es correcto, el calcio tiene valencia 2. Entonces, ¿sería verdadero o sería falso? Sería verdadera. En la siguiente, por ejemplo, si yo digo el helio es un anión monovalente, ¿verdadero o falso? ¿Cómo sabemos? Extraigo helio, He, pero el helio no es metal ni tampoco es no metal, es un gas noble. Que hemos hablado entonces que el helio no puede ser ni anión ni catión, por lo tanto no puede ser, por lo tanto es falso. Entonces, en base a eso es que nosotros podemos tener las representaciones, recordando la base que ya nosotros conocemos de tabla periódica. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, el oro, ¿cómo podemos hacer con el oro? Busco en tabla periódica. Símbolo del oro, Au. Familia, metal. Si preguntamos subfamilia del oro, sería entonces de transición. ¿Qué más podemos saber del oro? Su nombre, símbolo, nombre, valencias, 1 y 3. Algunos dirán, pero en mi tabla me aparece 3,1. 1,3 o 3,1, nosotros lo representamos exactamente igual. Ahora, ¿cuántas valencias tiene el oro? Tiene 2 valencias, valencia 1 y valencia 3. Como es un metal, ¿cómo puedo yo representar ese oro como ion? Au más 1, Au más 3. ¿Puedo representarlo de otra forma? No. Si por casualidad entonces por allí se pide cuántos electrones tiene el oro y cuántos protones y cuántos neutrones. Esto ya nosotros lo hemos visto en bimestres anteriores, igual lo recordamos. Sabemos entonces que el oro, lo busco en tabla periódica, busco entonces Au y me dice que tiene 79, eso para nosotros es el Z. Z79 y me dice que su masa atómica es de 196,96. La aproximamos, 196,96 sería 197. Esto para nosotros siempre va a ser A y esto siempre va a ser Z. Recordamos la fórmula de su momento. A es igual a Z más N. Así podemos sacar nosotros los neutrones. Entonces, neutrón si lo despejo, este que está sumando pasaría a restar. Entonces, neutrones sería A menos Z. Neutrones serían 197 menos 79. Neutrones igual. Ahora, si me piden el valor
de cuántos electrones tiene. Recordamos entonces, Z es igual a protón igual al electrón. ¿Cuál es el Z? 79. Entonces, ¿cuántos protones tiene el oro? 79. ¿Cuántos electrones tiene el oro? 79. 79 como átomo neutro. Pero si yo le voy a hacer esta representación, recordamos la teoría, cationes pierden. Entonces, si perdió, yo resto. Si le hago esta representación más 1, 79 menos 1, serían 78. Si le quito los 3, entonces sería 79 menos 3. Dependiendo entonces de cada una de esas representaciones. ¿Cómo lo hacemos en el caso de los aniones? Exactamente igual, pero en lugar de restar, le voy a sumar. Y entonces con eso nosotros tenemos tan sencillo lo que vienen siendo los iones. A esos iones nosotros le agregamos o le anexamos algo que se llama núclidos. Los núclidos es la representación también de los átomos cuando nosotros los emparejamos. Y tenemos lo que son isótopos, tenemos isóbaros, tenemos isótonos. Entonces en los isótomos se trabaja el mismo elemento en un 99%. ¿Por qué trabajamos el mismo elemento? Porque resulta que ellos van a tener igual Z. Y no existen dos elementos en la tabla periódica que tengan el mismo número atómico. Entonces, este número, si yo coloco aquí un 1, aquí este elemento también debe tener un 1. Sin importar el número de aquí arriba, si aquí me dice 5 y me dice 3, este número debe ser igual para representarlo como isótopo. Los isóbaros sí tienen la constitución que pueden ser diferentes elementos, pero ellos deben tener el mismo valor de A. Es decir, si este átomo de aquí tiene 7, este aquí debe tener 7. Que no importa su número atómico, este puede ser 2 y este puede ser 3. Y los isótonos también pueden ser la representación de diferentes elementos, pero entonces si ya sabemos que aquí es igual Z y aquí es igual A, es decir, isótopos igual el numerito de abajo, isóbaros igual el numerito de arriba, los isótonos tienen en igualdad la cantidad de neutrones. Entonces, si yo tengo aquí 15 y 5, ¿cómo hago para hallar los neutrones? Bueno, resto 15 menos 5, 10. Esos son los neutrones de este. Si yo tengo aquí 25 y tengo 10, 25 menos 10 serían 15. Vamos, que tiene que darnos igual. ¿Qué número debo colocarle? Vamos a ponerle 15. 25 menos 15 igual me va a ir dando 10. Entonces, el número de la resta debe ser igual para trabajarlo como isótonos. Pero si nosotros vemos que es X y X y me dice que tiene 5, 8, 3 y 2, ¿cómo podemos representar este par? Bueno, X y X ya es isótopo. No. Vemos el número de abajo, 3 y 2. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, no es isótopo. 7 y 7, es decir, los isóbaros números de arriba es iguales. 5 y 8 no son iguales. Entonces es isótono porque tiene que dar la resta igual. 5 menos 3, 2. Y si yo tengo 8 y le quito 2, me quedan 6. ¿Sería igual 2 y 6? No. Entonces, no todos los átomos pueden formarnos los pares. Hay representaciones infinitas en las cuales nosotros podemos decir que sí se forman pares, como otros no forman pares. La regla básica para nosotros es identificar el número, si está abajo o si está arriba, y que se encuentren en igualdad. En estos ejemplos que les estoy dando, se dan cuenta que trabajo X y Y, es decir, hipotéticos. Ahí se pueden trabajar hipotéticos, tal como ese caso, o con elementos reales, como por ejemplo el calcio, el carbono. En esto es importante saber si es metal, no metal, gas noble. No, ahí sí pueden trabajar cualquiera. Entonces yo tengo, por ejemplo, carbono 6, carbono 8, y aquí yo entonces voy a trabajarle carbono, por ejemplo, 4 y 4. Observo, ¿qué número tienen en igualdad? El de abajo. Entonces ese carbono es isótopo.
Si yo quiero trabajar, por ejemplo, el calcio que les dije ahora que es 40, 20, y vamos a trabajar, por ejemplo, el bario 40, 23, son dos elementos diferentes. ¿Qué número tienen igualdad? El de arriba, y ese serían isóbaros. Y eso es todo lo que tenemos. A lo mejor los elementos se pueden representar lineales. Carbono 6, 4, carbono 8, 4, calcio 40, 20. Por aquí atrás de repente ponemos bario 40 y 22, 23. Entonces de todos esos que están en la línea, extraigo los pares y los junto. Igualmente, entonces estaremos trabajando un material complementario que estaría llegando por tutoría para que tengan allí unos ejercicios para repasar y reforzar. Ahora, por allí tenemos el tema de nomenclatura. Ese tema básicamente teórico, el tema de nomenclatura es teórico, que se va a seguir trabajando posteriormente porque es un tema muy importante para nosotros, y la base de ese tema viene con el trabajo de los aniones y los cationes, que son la identificación de las valencias de los elementos. Entonces, mis niños, espero que este video corto y sencillo les haya ayudado para poder reforzar para su examen. Éxitos en el examen, cuídense mucho, los extraño.